Vamos a buscar todas nuestras Biblias, el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 8 y 9. Gálatas 6, 8 y 9 dice así: el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Sé, Señor, que tu presencia está en este lugar. Puedas tú, Señor, hablar a través de este siervo, porque sé que lo que vamos a recibir hoy es voz de Dios y no de hombres. Así que ponemos este tiempo en tus manos, alabamos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La vida cristiana es un caminar constante de decisiones. Cada día tenemos que tomar decisiones, cada día sembramos en algo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos recuerda que hay dos campos donde podemos sembrar: en la carne o en el espíritu. Y la pregunta que yo traigo en este día es: ¿dónde tú estás sembrando? ¿Dónde estás sembrando más? Porque puede ser que estés sembrando en un terreno, pero hay un terreno donde estás sembrando quizás más semillas. Entonces el apóstol nos pregunta y nos dice: ¿cuál es el lugar donde vas a sembrar más? Porque hay algo interesante. Cuando tú perseveras en algo, tú vas a ver resultados, sea lo que sea. Entonces puede ser bueno o puede ser malo. Todo depende del propósito y la intención de que tú lo estés haciendo. Pero cuando tú perseveras en algo, tú vas a ver resultado en eso. Entonces por eso el apóstol nos llama a decir dónde realmente estamos sembrando. Y comienza hablando de sembrar en la carne. Porque sembrar en la carne significa vivir conforme a nuestros propios deseos, a nuestra lógica, muchas veces deseos egoístas, pasiones que pudiesen ser desordenadas, lógica humana, orgullo, codicia, rencor. Cuando nosotros vivimos en este tipo de vida, puede ser placentera por un tiempo, puede ser que parece que va a dar resultado por un tiempo, pero el apóstol termina diciéndonos que el que está sembrando en la carne cosechará destrucción. Y en otra palabra o en otra versión dice segará corrupción. Entonces fíjense que la corrupción es una descomposición espiritual, una descomposición emocional, y muchas veces también puede ser física y de relaciones. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que nuestra lógica, nuestra manera de pensar va a llevarnos a un final feliz. Pero nada puede salir de una vida que esté centrada en la carne, en uno mismo, en el egoísmo. Podemos buscar muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero yo busqué, o el Señor me recordaba la vida de Sansón. Porque Sansón era un hombre que estaba apartado para Dios, pero sembró en la carne. Y por sembrar en la carne, entró en desobediencia. Y una vez que terminó de estar en desobediencia, quedó siendo esclavo, quedó ciego y humillado. Ahora, cuando tú lees la historia, él estaba siendo preparado para ir en contra de los filisteos. ¿Qué terminó pasando en la historia de Sansón? Él estaba ahí en una fiesta, después que le habían cortado el cabello, que ya había perdido la fuerza y nuevamente le comenzó a crecer. Estuvo ahí en ese lugar, empujó las paredes, los muros con tanta fuerza que tenía, se vino eso abajo y todo el mundo murió, incluyendo a Sansón. Quiere decir que el Señor había creado a Sansón para ir en contra de los filisteos. ¿Y qué terminó pasando? Dios derrotó a los filisteos, pero no de la manera como Dios quería que sucediera. Pero el corazón de Sansón, al querer hacerlo a su manera, a su lógica, pues terminó trayéndole a él destrucción. Pero los propósitos y la voluntad de Dios se terminó cumpliendo. Dios tiene hoy una meta, un propósito marcado para cada uno de nosotros.
Y estamos nosotros en el proceso de ir descubriendo lo que Él nos va a dar. Pero a la medida que le damos más fuerza a la carne, más fuerza a la lógica, más fuerza a lo humano, el Señor va a decir, yo voy a cumplir el propósito, pero quizás tú te vas a desviar un poquito. Y yo necesito que tú entres en disciplina para poder yo ponerte en el lugar donde yo quiero que tú estés. Los planes de Dios, dile que está a tu lado, los planes de Dios no se van a quitar ni por tu terquedad. Qué bueno que se lo dijeron fue ustedes, yo no se los dije. Estamos muchas veces pensando, lo voy a hacer así, así es que voy a ver resultados, así es que la mayoría de la gente lo hace, pero estamos llevándolo a la carne, a lo natural. Y ya el apóstol te está dando un consejo. Si el apóstol te dice, si siembras en la carne, si siembras en tu lógica, vas a cosechar destrucción. Entonces yo le pregunto un poquito así, hablando aquí entre nos, si ya te están dando una advertencia, ¿para qué le damos tanta fuerza a la carne? ¿Por qué le damos tanta fuerza a lo que a nosotros nos parece lo correcto? Porque muchas veces lo espiritual hay que esforzarse, nos va a llevar de una manera diferente. Y es lo segundo que dice el apóstol, sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu a nosotros nos va a traer una vida con propósito eterno. No va a ser algo fácil, rápido, que va a llegar a mágico y automático, pero sí va a finalizar en un propósito eterno. Porque sembrar en el Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta leer la palabra, muchas veces nos cuesta entender, pero la guía de nuestra vida está ahí. Somos guiados por el Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque significa que debemos amar, que debemos perdonar, que debemos ser generosos, que debemos tener dominio propio, buscar justicia y hacer el bien aun cuando no sea fácil. No es nada fácil hacer el bien. Y sobre todo en un mundo donde quizás hacemos algo con la muy buena intención y terminamos decepcionados porque no vimos los resultados de esa siembra que estábamos haciendo. Pero la palabra te dice que cuando hacemos todas estas cosas guiadas por el Espíritu, entonces esa siembra te va a producir vida eterna. Y no solo es una promesa para el futuro. No es una promesa para que cuando yo llegue a la presencia del Señor, entonces, bueno, no, es una promesa que podamos tener una calidad de vida espiritual aquí y ahora. Porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú tienes a Jesucristo ahí y el Espíritu Santo guiándote en cada paso, ¿cómo te va a guiar mal? ¿Cómo vamos a tener resultados negativos? ¿Cómo vamos a ver puertas que se cierran si el Espíritu te está diciendo cada cosa que tú tienes que hacer? Entonces, vemos también un ejemplo bíblico en la palabra de Dios de lo que era sembrar en el Espíritu. Y ahí podemos ver la vida de José. José, mi personaje favorito. Tuvimos en esta semana un grupo de amistad y estaba diciendo el personaje favorito del pastor es tal, es el otro, es Gedeón. Me encanta la historia de Gedeón, pero el personaje favorito mío es José. Porque yo me identifico mucho con José, porque era no entender el propósito de Dios hasta verlo capitalizado. Pero habían procesos en la vida que habían que pasar para finalmente ver el propósito de Dios. Y José, él tuvo que pasar sufrimiento, tuvo que pasar muchos procesos, pero en medio de ellos sembró algo que se llama integridad y fidelidad a Dios. Yo te voy a decir a ti hoy, tú puedes estar en medio de un proceso, tú puedes estar en medio de una dificultad, enfermedad económica, relación familiar, matrimonial, pero si tu corazón permanece en fidelidad a Dios, Dios en medio de ese proceso te va a traer una bendición. En medio de ese proceso Dios va a traer respuesta que va a aliviar tu corazón. Pero significa estar sembrando en lo espiritual. Porque si no sembramos en lo espiritual y entramos en el proceso, pasa como Sansón. Dios termina haciendo su voluntad, pero Sansón quedó fuera del mapa.
Pero con José, Dios hizo su voluntad, porque José finalmente dijo, ahora yo entendí, cuando tenía a los hermanos ahí enfrente, que lo habían vendido, que le tenían envidia, que había pasado de ser el favorito de su padre a ser esclavo, le dijo, no fueron ustedes los que me empujaron allí, fue Dios a través de ustedes, porque hoy yo entiendo que si yo no hubiese estado en esta posición, ustedes, mi familia, mi padre, se mueren de hambre. Entonces José entendió el propósito por el cual vivió todo eso. ¿Pero por qué? Porque sembró en lo espiritual. Ahora, el apóstol en la palabra que acabamos de leer ahora termina diciendo algo muy importante. No te canses. Dile que está a tu lado, no te canses. Díselo 3 veces, no te canses, no te canses. Estoy cansado de decir, no te canses. No te canses. ¿Sabes por qué? Porque la cosecha viene pronto. Ahora, no nos cansemos, pero ¿de qué? De hacer el bien. Porque el enemigo es experto en decirte, ahora estás leyendo la Biblia, mira los resultados. Antes el domingo estabas en la playa, un fin de semana del Memorial Day. ¡Wow! Estabas con los amigos tuyos montados en un yate, tomando cerveza, comiendo parrilla. Y ahora que estás en la iglesia, parece que las cosas son igual o son peor. Porque en aquel momento quizás tenía más financieramente hablando. Y el enemigo comienza a entrampar. Pero cuando tú dices, voy a permanecer creyendo, voy a permanecer haciendo el bien, agradando el corazón de Dios, entonces es donde Él dice que algo vas a recibir. Solamente que cuando tú entras a ese nivel de hacer el bien, eso requiere una fe extraordinaria. Necesitas ser paciente y sobre todo perseverar, porque los resultados muchas veces no van a ser inmediatos. Pero Dios no es un Dios injusto. Él ve cada siembra, Él ve cada tiempo que tú inviertes, Él ve cada lágrima que tú botas, Él ve cada acto de fe. No creas que Dios se olvida de eso. Lo puedes haber hecho hace un año y Dios lo tiene presente. Y eso que tú hiciste hace un año tiene el tiempo en que va a recibir la bendición. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el colegio de niños, a uno le enseñaban a sembrar una semilla, ponerlo en el balcón, echarle agüita, y a los 3 días, 4 días ya tú podías ver una matica. ¿Es verdad o no? Sí. Pero si vas a sembrar una mata de coco no va a ser igual. Una mata de coco hay que tener paciencia y esperar muchísimo tiempo para ver el fruto. Entonces así el Señor nos dice, yo he visto lo que tú has sembrado, yo he visto lo que tú has hecho para mí, yo he visto cada vez que tú abres la casa para que la gente venga a recibir palabra de Dios. Yo he visto cada vez que tú abres la palabra para leer, para orar en la mañana en medio de un mundo muy alborotado. Yo lo he visto. Y como yo lo he visto, estoy pronto a soltar la bendición. Porque Dios es un Dios justo. Solamente que Él lo hace a su tiempo y no en el mío. En el tiempo perfecto de Dios. Y en ese tiempo vamos a cegar. Pero hay una condición: no desmayes, no desmayes. Mira, una de las cosas que a mí más me impresionaba cuando yo tengo conversaciones con gente que tuvo que pasar por el Darién o tuvo que pasar por momentos extremos para poder llegar aquí, era escuchar esos testimonios. Hubo uno que a mí me impactó, de una familia que la esposa le decía al esposo, tengo ganas de hacer número 1, tengo ganas de orinar. Y él le decía, no podemos separar del grupo, hazte encima de ti y sigue avanzando. Y cuando llegue el tiempo de que lleguemos a un río, ahí te lavarás, pero no te puedes frenar. Y yo nada más me imaginé la imagen, y wow, eso es tremendo lo que la gente tuvo que pasar para poder llegar a la frontera o al lugar donde querían ir. Pero en medio de eso, ellos tuvieron persistencia, porque había una meta. Ya no había vuelta atrás, ya no podemos echar atrás, ya tenemos que avanzar a lo que nosotros marcamos como meta. Tú como hijo de Dios, cuando haces una meta, cuando trazas algo que quiere agradar a Dios, tú tienes que persistir, porque el enemigo se va a levantar, porque van a haber dificultades, porque van a haber cosas contrarias. Pero tienes que perseverar, porque eso Dios lo va a honrar. Yo hace muchos años, 25 años exactamente,
salió una película que en inglés se llamaba Men of Honor, Hombres de Honor. Y para mí esa sí era una de las películas favoritas, porque es basada en la historia real de un hombre llamado Carl Bradshaw, que era el primer afroamericano en convertirse en maestro buzo de la Marina de los Estados Unidos. Y este hombre estaba interpretado el papel por Cuba Gooding Jr. Y él era un joven afroamericano que vivía en el sur de los Estados Unidos. Y estaba soñando con salir de la pobreza y del racismo que había en aquella época. Y quería entrar en la Marina porque quería darle un modo de vida mejor a su familia. Y a pesar de enfrentar una discriminación extrema, Carl seguía empeñado, no desmayó, iba avanzando, tenía pruebas, pero él dijo: yo tengo que entrar y convertirme en un buzo de la Armada. Era una posición altamente para gente especializada y estaba reservada exclusivamente para gente de color blanca. O sea que por donde lo viera el hombre estaba medio raspado, pero él se empeñó. En el camino se cruza alguien que se llamaba Billy Sunday y estaba interpretado por Robert De Niro, que al principio parece que también tenía sus problemas personales, parece que tenía sus problemas de alcohol, y en un principio de la película era el antagonista, parecía que le iba a hacer la vida imposible, pero después se convirtió en el apoyo, un apoyo crucial en el camino de Carl. Ahora, la historia muestra cómo este hombre fue superando cada obstáculo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película, pero fíjense qué interesante. Cada paso que tuvo que dar con ese peso que tenía, sin una pierna, pero finalmente llegó a la meta y lo reciben y no hubo más nada que decirle: estás bienvenido aquí a la Armada. Nosotros muchas veces podemos estar pasando por problemas en nuestra vida, cargas que tenemos encima, que parece que son demasiadas pesadas para poder avanzar. Pero Dios te está diciendo, así como estaba ese general ahí, le decía: ven, avanza, sigue avanzando, sigue creyendo, porque cada paso que tú das te acerca a la bendición. Entonces debemos nosotros perseverar en creer, en hacer el bien, en avanzar, porque la cosecha sí va a llegar. Hay momentos que en nuestros pensamientos cerramos los ojos y dicen: es imposible prácticamente que lo que yo necesito se cumpla. Es prácticamente muy difícil. Pero cuando tú sigues creyendo y sigues dando paso y sigues avanzando, el Señor va a ser fiel en cumplir su palabra. Ahora podemos ver en Jesús el mejor ejemplo, porque nadie como Él nos dio un ejemplo perfecto de no rendirse en hacer el bien. ¿Qué hizo el Señor cuando llegó aquí a la tierra? Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó para darnos vida eterna. ¿Y cómo fue recibido? Fue rechazado, fue maltratado, fue crucificado. Y a pesar de todas las cosas que recibía, Él nunca dejó de hacer el bien. Él nunca pensó en: hasta aquí llegó mi misión, Señor, te equivocaste, me mandaste de la tierra, aquí lo que hay un poco de desordenado y loco, rebelde, yo no voy a hacer esto. Él terminó su plan. ¿Y sabe cuál fue el plan del Señor? Amar, sanar, perdonar. Por eso Él pudo hacer la misión, pudo morir, pudo resucitar, podemos recibir la vida eterna y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces es el ejemplo que debemos nosotros seguir. Él entendió bien cuál era el plan. Nosotros debemos entender cuál es el plan. Y ahora le voy a decir 3 punticos rápidos de 3 cosas que podemos hacer para no cansarnos de hacer el bien. Lo primero, debes renovar tus fuerzas. Renueva las fuerzas en el Señor. Así lo decía el profeta Isaías, que los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Isaías 40, 29 al 31 dice así: Él fortalecerá al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas.
Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto es una promesa del Señor. Esto es una promesa que nos tiene que traer un aliento profundo de avanzar. Lo que pasa es que, mira, yo quisiera hablarle muy sinceramente. Hay muchas veces que nosotros como que lo espiritual nada más lo conectamos en nuestra vida los días domingos cuando estamos en la iglesia. Pero del resto es una vida natural. Que yo me tengo que parar a trabajar, eso es natural. Que yo tengo que preparar comida y tengo que cuidar a mis hijos y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que echar gasolina y tengo que pagar los biles y tengo... Eso es como que esa es la vida natural que me toca. El domingo somos como algo extraño que estamos aquí el domingo en la iglesia y hoy es el día espiritual. Y del resto es una vida natural. Pero la diferencia es que el Señor nos está diciendo que el que está cansado, el que lo busca, aunque esté débil, Él le va a fortalecer. Quiere decir que es una vida diaria, de todos los días. De pedirle al Señor, Señor, dame fuerza porque necesito pararme temprano para poder leer tu palabra. ¿Sabes cuántas veces nosotros, y yo soy el primer pecador porque yo por muchos años lo hice, cuántas excusas le damos al Señor para no leer la Biblia? Es que me quedo dormido, es que no entiendo, es que no me da tiempo, es que me da sueño. Pero debemos pedirle al Señor, Señor, dame fuerza, porque de la palabra de Dios es donde nos vamos a llenar. La palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos llena de fe. Pero si estamos dormidos espiritualmente, no podemos recibir lo que el Señor nos quiere dar. Entonces no vamos a tener ni fuerzas espirituales, ni fuerzas físicas, ni fuerzas emocionales. Y por eso el profeta dice, incluso los jóvenes. ¿Y sabe por qué nombra a los jóvenes? Porque los jóvenes son un símbolo de energía, de fuerza. Y dice, inclusive los jóvenes también se van a cansar. Muchas veces mis hijos están haciendo cosas y van y terminan y se echan un baño y van a salir para otro lado, que vamos a hacer esto. Y llegan y vamos a hacer lo otro. Y yo digo, oye, usted no se cansa. Ya, descansen. Claro, yo como estoy viejito ya de 51 años, yo siento que todo lo que están haciendo, viéndolo de mi vida, es demasiado difícil de llevar esa carga. Entonces mi esposa me dice, ¿tú no te acuerdas que cuando tú tenías esa edad hacías lo mismo y peor? Déjalo que salga, que brinca, que están jóvenes, esa es la palabra que me dice. Me dice el viejo de manera disimulada. Déjalos a ellos que están jóvenes. Lo que le parece decir, tú que estás viejo ya no puedes hacer eso, pero ellos sí. Entonces el profeta nos dice que aún los jóvenes, los que tienen fuerza, los que están activos en este momento, también se pueden debilitar y pueden tropezar. Esto es algo que yo quiero que entendamos espiritualmente, porque esto trae una revelación muy profunda, que no es solamente el Señor va a renovar tu fuerza, no. Cuando tú estás débil, cansado, eres presa fácil para los dardos del enemigo. Porque cuando a ti te está yendo bien y tú te paras y tú lees la Biblia, tú estás fortalecido, tú oras, sales, trotas, entrenas, trabajas, vas y ministras, estás dando palabra, adoras, ¿dónde va a entrar el enemigo ahí? Pero cuando tú empiezas a debilitarte y no lees la Biblia y andas dándole patadas a una lata y no sabes qué vas a hacer con tu vida, comienzan los dardos del enemigo. Eso no vale la pena. Comienza a moverte para otro lado. No pierdas tiempo en esto, no hagas lo otro. Y cuando empiezan a entrar esos dardos en nuestra mente, si no estamos fortalecidos espiritualmente, esos dardos van a conseguir efectividad. Y por eso nos dice la palabra de Dios que debemos fortalecernos en Él. No que no nos debilitemos, no que vamos a perder la fuerza. No es que te sientas mal si tú eres un hijo de Dios cristiano y te sientas débil, no. Lo que dice es que el Señor es el que te va a renovar la fuerza. Debemos nosotros buscarlo a Él. ¿Dónde está la clave? En confiar en el Señor. Cuando soltamos nuestras cargas y confiamos en Él. Señor, yo voy a tomar decisiones, sí, de cosas que tengo que hacer, sí, de cosas que tengo que avanzar, sí. Pero primero voy a confiar en ti, la voy a poner en tu mano y dirígeme. Dirígeme a través de la palabra, dirígeme a través del pastor, dirígeme a través de una alabanza, una adoración del Espíritu Santo, de alguna manera, pero dirígeme. Y cuando tú confías en que el Señor te va a dar palabra y te va a dirigir, entonces ¿dónde vas a descansar? Y no te vas a cansar de hacer el bien,
Porque cuando vengan los pensamientos del enemigo, tú vas a estar fortalecido y te dice, te vas en el nombre de Jesús. Yo sé en quién he creído. Yo he creído en alguien que ha dicho que me va a bendecir. Yo he creído en alguien que me ha dicho que me va a prosperar. Yo he creído en alguien que me ha dicho que mi familia va a estar en los pies de Cristo. Yo he creído en alguien que me está diciendo que voy a vivir una vida en sobreabundancia. Entonces, los pensamientos comienzan a cambiar. Ten claro esto, dile que está a tu lado, Dios no te promete una vida sin cansancio. Por si acaso si lo ves cansadito, Dios no te promete una vida sin cansancio, pero sí te promete estar contigo y darte nuevas fuerzas en cada temporada. Todo lo que estamos aquí, a menos que seamos inteligencia artificial que pasó por esa puerta y no nos dimos cuenta, pero todos los seres humanos que estamos sentados aquí, hijos de Dios, en algún momento hemos sentido cansancio, en algún momento hemos sentido ganas de tirar la toalla, ganas de decir ya, Señor, llévame a tu presencia porque ya no aguanto más. Todos en algún momento hemos sentido eso. Pero cuando tú no te cansas de hacer el bien y el Señor te promete que va a estar contigo en esa temporada, es de ahí de donde tú vas a sacar las fuerzas. Si no tienes esa fuerza, no la vas a poder sacar. Eso es como que tú quieras volar un papagayo, ¿entienden lo que son papagayos todos? Cometa. Quieran volar un papagayo y no hay brisa, no hay viento. Es imposible que se levante porque la fuerza del viento es la que hace que el papagayo se levante. La fuerza interior que va a salir de ti la va a levantar nuestro Padre, nuestro Señor. No va a ser en nuestra fuerza. Entonces es la esperanza que tenemos para no cansarnos. Segundo, debemos recordar que tenemos propósitos eternos. Vamos a buscar Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahí es donde invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro corazón. En lo que vamos a sembrar, eso es lo que vamos a cosechar. Debemos nosotros sembrar en las cosas de Dios, en hacer lo correcto, en ayudar a otros, en ser íntegros, en perseverar en medio de la injusticia. Muchas veces el mundo nos devuelve lo contrario a lo que estamos sembrando. Pero cuando tú recuerdas, yo no lo estoy haciendo por fulanito, por menganito, por el mundo, yo lo estoy haciendo para Dios. Y Dios es el que va a recordar esto que yo estoy haciendo hoy. Y de Él es que va a venir la recompensa. Es fácil desanimarse cuando parece que estamos haciendo un bien y no vemos una recompensa. Es fácil desanimarse. Pero Dios no ve el mundo como el mundo lo ve. Dios lo ve como amor, sacrificio, fe. Ese es el tesoro que tenemos que tener en nuestro corazón. Tenerlo a Él de primero. Porque así lo hacemos, estamos almacenando bendiciones en el cielo, pero también aquí en la tierra, mientras estemos aquí en este lugar. Entonces esta promesa nos recuerda que Dios es un Dios verdadero, que nos recompensa, que tenemos una vida con propósito. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos vida con propósito? Por eso como iglesia estamos estudiando estos 40 días de vida con propósito. Porque el propósito de nuestra vida no es llegué a este sistema. Porque en mi país todo estaba mal y aquí está un poquito mejor. Entonces yo voy a ver dónde mis hijos van a estudiar. Yo mientras tanto hago un trabajo y un part-time más tardecita para poder pagarle. Pago la cuenta, pago esto, hago mercado. ¿Cuánto hay en la cuenta? 0, pero no importa. Comienzo otra vez de nuevo. Mis hijos también. No es el propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar. Dios nos trajo a este lugar con un propósito eterno. Que donde tú estés, tú seas bendecido. Que hay una luz, un foco por encima de ti. Que cuando la gente diga, no, sí, es que no, hay un foco encima de ti que te está alumbrando, que te está distinguiendo de los demás, porque el Señor es el que te guía, porque el Señor es el que abre puertas, porque el Señor es el que bendice. ¿Qué es tener fe? Sí, la lógica dice, esto es la lógica, lo que me van a dar. La fe produce que el Señor te va a dar más de lo que tú esperas, que tú vas a recibir más de lo que tú esperas. Y yo puedo ver gente que ha llegado a este país, el Señor lo ha bendecido y lo ha prosperado. ¿Por qué? Porque han creído en Él. Momentos difíciles, sí, pero se mantuvieron creyendo.
que eran temporadas, que eran desiertos. Pero si tú no lo propones en tu corazón y tu tesoro está en otra cosa, entonces no vamos a poder ver los planes de Dios hechos en nuestra vida. Y por último, y sobre todo muy interesante, saber que no estamos solos. Aunque el camino parece difícil, no estamos solos. Aunque parece que no tenemos salida, no estamos solos. El Señor ha establecido la iglesia para poder tener comunión en la iglesia, para poder ayudarnos los hermanos los unos a los otros, para poder orar los unos por los otros. Entonces decir, es que yo estoy solo en este país. ¿Cómo tú vas a estar solo si tú tienes una iglesia que tú le dices a alguien y entre 2 y 3 oran y la presencia de Dios está ahí? Porque en medio de donde 2 y 3 estén orando en mi nombre, yo estoy en medio de él o de ella. ¿Cómo vamos a decir que estamos solos si tenemos al Espíritu Santo? El Señor nos lo recuerda, no estoy solo, no estás solo. Y vamos a verlo bíblicamente, Mateo 28, 18 y 20. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Estas palabras las pronunció el Señor Jesús justo antes de ascender al cielo. No era una despedida. No era una despedida de Año Nuevo. Nos vemos, familia. El año que viene oren para que me renueven la visa, a ver si nos volvemos a ver. No era una despedida de esa manera que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba dando una orden y un mandato. Vayan y hagan discípulos. Prediquen la palabra, que la gente crea. ¿Sabe cuál es el trabajo del enemigo? A ir en contra de la palabra de Dios. Entonces te va dando tantos martillazos en la cabeza que como no pegamos una y parece que no avanzamos, viene el pensamiento. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de Dios, de un Dios de poder, de un Dios que te da por sobreabundancia, si tú en este momento no lo tienes? Y él comienza a darte ese martillazo en la cabeza, el enemigo, y tú quedándote callado. Y ves una situación, no, mejor ni oro, porque ¿para qué? Si la gente, yo he visto que la gente está enferma y no se termina de mejorar, y entonces vengo yo como un loco y poner mano aquí a orar por alguien y resulta que se empeora y se muere y quedo yo como un loco de carretera. Y entonces tenemos problemas en nuestra vida y el enemigo dice, estás solo, no tienes un Dios de poder, ¿para qué vas a hablar de un Dios? Ve tú a la iglesia y ya. Pero el Señor te está diciendo, hagan discípulos, predíquenle la palabra, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que le da la gran comisión, que esa comisión es para nosotros, somos los soldados de Jesucristo. No somos audiencia, somos ejército. Después que nos da la instrucción, termina diciéndote algo, como para que nosotros los venezolanos o los latinos, que somos bastantes excuseros. No, lo que pasa es que tú sabes que eso me pasó porque antes de que le vayamos a dar una excusa al Señor, el Señor dice, y yo estaré contigo hasta el fin, y no vas a estar solo. O sea que ni siquiera excusa le puedes poner al Señor, porque, ay, es que yo no sé cómo hablar, yo voy a estar contigo hasta el fin. Es que yo no sé cómo ser, yo voy a estar contigo hasta el fin. Entonces, ¿qué excusa le podemos poner al Señor si Él te está diciendo que Él va a estar contigo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como hijos de Dios vivir una vida de derrota? Una vida de calimero, de que todo yo, que cuándo, hasta cuándo, todo me pasa a mí. ¿Sabes por qué? Y si es posible que suceda, porque hemos creído los engaños del enemigo. Pero cuando tú crees la verdad de Dios, Él te dice, estaré contigo siempre. No te dice que voy a estar contigo de vez en cuando. Voy a estar contigo ahí cuando te esté yendo bien, sabes que yo estoy contigo, pero cuando te está yendo mal, no. Dice, yo estaré contigo siempre. Y aunque nos falle, que nos falle y pase lo que pase, la promesa es que Él va a estar ahí siempre. Eso nos da una vida con propósito. Por eso debemos no cansarnos de hacer el bien. No es fácil, pero es el mejor camino.
Cuando tú lees la palabra, tú estás haciendo el bien. Cuando tú oras, tú estás haciendo el bien. Cuando tú compartes la palabra, tú estás haciendo el bien. Cuando tú le traes al Señor lo que le corresponde, tú estás haciendo el bien. Cuando tú eres una vida de testimonio, que alguien llegue a los caminos del Señor por ti, sin ni siquiera hablar, solamente de verte, tú estás haciendo el bien. Porque hay gente que habla, pero el testimonio, como dice el refrán, lo que hace con las manos lo echa a perder con los pies. Acá que está allá es el cristiano, güey. Ese es el que va para la iglesia, que me habla de Cristo, que vaya el miércoles para el grupo, mira lo que está haciendo. Muchas veces nuestro testimonio echa por tierra lo que estamos diciendo. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque hay una promesa en nuestra vida que la está diciendo el Señor. Ya con esto quiero terminar, porque yo sé que esta es una lucha que muchos, para no meter a todos, pero yo creo que todos pasamos por ahí, de decir, estoy haciendo el bien con mi familia, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que mi familia esté bien, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, a lo mejor tengo que trabajar 8 horas y a lo mejor tengo que hacer un part-time, pero yo quiero que mi familia esté bien, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo en el trabajo. Aunque los jefes son unos locos y a veces lo desquician a uno, yo estoy trabajando como para el Señor y no para los hombres. Estoy haciendo lo mejor. En la iglesia estoy haciendo lo mejor. No lo estoy haciendo para los pastores, lo estoy haciendo para Dios. Si me dan un tema, soy el mejor que me preparo y lo busco, porque yo entiendo que aquí hay gente que apartó un miércoles para venir a recibir una palabra y yo no me puedo poner a chapotear de revisar el miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué fue lo que nos va a tocar hablar. No, yo lo estoy haciendo bien. Yo estoy preparando mi tema bien. Yo me estoy preparando porque yo sé que Dios me va a poner gente en ese mueble que viene con hambre y sed de la palabra de Dios. Yo lo estoy haciendo bien. Pero cuando yo analizo todo esto, estoy bien en mi familia, estoy bien en el trabajo, estoy bien en la iglesia. Y sin embargo, los resultados que sigo viendo en mi vida son resultados que me tienen cansados. Porque no son los resultados que yo estoy esperando. Yo te voy a decir a ti hoy una palabra de ánimo. Si tú estás sembrando correctamente, la cosecha viene. La cosecha va a llegar. La cosecha está pronto. No puedes detenerte en hacer lo que estás haciendo porque no has visto los resultados. Si tú lo has hecho de la manera correcta, los resultados van a llegar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y Dios es fiel. Dios va a cumplir su palabra y Él va a recompensar y va a honrar a los que persisten en hacer el bien y en buscarlo a Él. Es palabra de Dios y es promesa de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Esforzarnos cada día en sembrar algo. Pero ¿qué vamos a sembrar? No en lo pasajero. Vamos a sembrar en lo que es eterno. No en lo que es corruptible, sino en lo incorruptible. En las cosas del Señor. Cuando sembramos en el Espíritu y recibimos la palabra, cuando venga el desánimo, tú vas a tener fuerzas. Eso es como que tú vayas al garaje tuyo y pongas un bate ahí en una esquina y tú sepas que cuando se presente una situación, ese bate va a estar ahí porque ahí lo pusiste, ahí lo sembraste y de ahí no lo va a mover nadie. Aprovechando que mi mamá está de viaje, al menos que fuera a la casa de mi mamá, que cuando limpiaba movía todo, que tú le preguntabas y ella misma no sabía dónde lo había guardado. Y cuando uno le diga, mamá, ¿dónde está el bate? Que me tocó un momento de sacar el bate. Yo no sé, yo recogí eso y no sé si está allá arriba, si está allá abajo. Y perdiste la pelea porque no pudiste sacar el bate. Pero si tú pones algo en un lugar, si tú pones algo, tú sabes que ahí lo vas a conseguir. Si tú estás haciendo el bien, tú sabes que pronto el Señor va a traer respuesta. Pronto el Señor va a traer un momento de honra en tu vida, porque el Señor no olvida. Porque el Señor es el que mejor paga. Porque el Señor no es hombre para mentir. Porque el Señor no somos nosotros. Él es divino, Él es eterno. Él es poderoso. Y va a reconocer cada acto que nosotros hacemos. Así que no dejes de hacer el bien. No dejes de orar por la persona que estás orando. No dejes de creer de que esa persona va a llegar a la iglesia. Sigue llamándola aunque te rechacen, te traquen el teléfono y te digan que no quiero y no quiero y no quiero. Sigue orando por esa persona. Sigue creyendo.
Porque va a llegar un momento donde la respuesta va a llegar y esa persona va a agradecer que tú nunca dejaste de orar o por él o por ella, sino más bien va a decir gracias, gracias porque nunca me dejaste solo, gracias porque oraste por mí, gracias porque creíste. Yo reconozco que era tremendo rebelde, pero tú seguiste ahí insistiendo hasta que finalmente entendí lo que era servirle al Señor. No dejes de hacerlo, no se desanime, no dejes de buscar la palabra de Dios, no dejes de orar, no dejes de que sea lo primero, porque en su tiempo van a cosechar. En su tiempo van a cosechar. Así que vamos a finalizar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y yo quiero que ustedes repitan esta oración conmigo. Y después yo voy a cerrar la palabra con una oración. Cierren ahí sus ojos, pongan su mano derecha en alto y puedan decirle: Señor, ayúdame a sembrar en tu espíritu. Ayúdame a vivir guiado por ti y no a cansarme de hacer el bien. Fortalece mis manos cansadas. Fortalece mi corazón cansado. Todo desánimo se va de mí y confío que tú traerás la cosecha en el tiempo marcado por ti, en el tiempo perfecto. Perdóname si he desconfiado. Perdóname si la duda me ha hecho desviarme del camino. Hoy me comprometo a persistir en seguir creyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hombre y por cada mujer que hoy vino a recibir la palabra de Dios. Hoy te quiero pedir, Señor, que nos ayude a seguir avanzando en este camino que no es un camino fácil. Y por eso tú dejaste palabra para poder nosotros recibirla directamente de ti. Ayúdanos a no tener desánimo, a no cansarnos de hacer el bien, a no cansarnos de buscarte. A que tú seas la prioridad en nuestras vidas. Que aunque este mundo nos sacuda y quiera hacer cosas diferentes, podamos seguir haciendo tu voluntad y tu lógica, Señor. La sabiduría eterna que viene de ti nos traerá a lugares de bendición. Hoy te quiero pedir, Señor, por cada hombre y por cada mujer que pueda estar en un momento de una lucha interna, sea por finanzas, sea por salud, sea por relaciones, sea porque la familia está en otro país y ellos están aquí, por el motivo que sea, Señor. Hoy te pido que podamos seguir creyendo en tu palabra, de que sigamos persistiendo en buscarte a ti, porque llegará el momento de la respuesta. Llegará el momento de donde el que está orando por la familia la podrá abrazar. Llegará el momento del que está orando por una esposa la podrá ver. Del que está orando por un esposo lo podrá ver. Del que está orando por un hijo va a poder abrazar a ese hijo. Del que está orando por restauración familiar va a ver la restauración familiar. Del que está orando por finanzas va a ver la finanza multiplicada al 100%. Del que está orando por salud va a haber salud en él, en sus hijos y en las próximas generaciones. Pero no permitas, Padre, que en medio de la dificultad pongamos duda en nuestro corazón, porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios fiel y que cumple su palabra. Y si tu palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, pues ayúdanos, Señor, a no cansarnos de hacer el bien, porque va a llegar el tiempo donde vamos a recibir la cosecha. Gracias, Señor, por tu palabra. La ponemos en tus manos y delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.